Amigos de Vida por Colombia, muy buenas noches. Tenemos hoy una nueva tertulia para conocer nuestros candidatos. Candidatos que queremos presentar como posibles personas que estén sincronizados con el pensamiento social cristiano. Como ustedes saben, el pensamiento social cristiano tiene principios fundamentales que deberían ser irreconciliables, absolutamente conciliables con cualquier pensamiento de un político. Para esto los invitamos para hacer preguntas y para que ustedes los puedan conocer y verse si se identifican con su criterio. Primero quiero contarles que la Fundación Centro de Pensamiento y Acción Social Vida por Colombia tiene como misión redescubrir, fundamentar y promover un pensamiento coherente, lógico y natural sobre la vida, la familia, la libertad, la ecología, en relación con la función social en todas las dimensiones humanas que afectan a la persona y su entorno, preparando líderes inspiradores capaces de enfrentar los retos propios del ejercicio público con veracidad, integridad y transparencia en el rescate de la dignidad humana y el bien común, materializando en acciones que impacten positivamente el desarrollo del país. ¿Cómo queremos materializar esas acciones en esta realidad que vive nuestro país en este momento? Vemos que con frecuencia los candidatos no son conocidos porque no se ha dado la posibilidad de que expresen su pensamiento. Hoy tenemos una invitada que pertenece al Movimiento de Salvación Nacional, cuyos miembros han sido en algunas ocasiones invitados también a nuestras tertulias. Hoy tenemos a la doctora Carolina Restrepo Cañavera, que es abogada, que veo que tiene una gran formación académica y a quien quiero invitar a que nos cuente un poquito más de su vida. Bienvenida, Carolina, a nuestra tertulia. Clemencia, Sandrita, Cristina y todos ustedes, muchas gracias por esta invitación hoy. Les confieso que estaba un poco bastante nerviosa de estar con ustedes en este grupo. Cris y Clemencia lo saben, pero también me dieron los ánimos para estar aquí enfrente de ustedes y contarles quién soy yo. Enrique Gómez me dio la posibilidad de ser la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá. Es un reto que asumo, no les voy a decir que con humildad, porque no es cierto, y la falsa modestia es soberbia. Eh, Creo que ya tengo los años, tengo la experiencia, tengo la educación para poder devolverle al país un poco de todo lo que me ha dado. Ya tengo tuve el éxito profesional, lo tengo, tengo una seguridad también económica. Entonces creo que llegó el momento de dar, creo que llegó el momento de decir, bueno, incomódese un poquito Carolina y deje de quejarse tanto, y entonces haga algo. Y por eso estoy en este meollo del asunto, porque soy absolutamente nuevona en todo esto. Yo nunca he sido política, o sea, ni siquiera he salido en el consejo del edificio donde vivo. Entonces no me ha elegido nadie. He sido académica, he sido empresaria, he sido abogada, principalmente de compañías extranjeras que llegan aquí a Colombia y llegan a esta marabunta de leyes en todos los aspectos. Y yo lo que hago es hacerles como un aterrizaje suave en este país que es bastante como el aeropuerto de San Andrés cuando uno llega, que es bastante movidito. Pero bueno, eso es lo que he hecho y esa soy. Pues bienvenidísima, bienvenidísima. Has trabajado en el campo comercial y en el campo tributario, ¿cierto? Sí, sí, mi experiencia es más que todo en todo lo que es inversión extranjera, en tributario y en cambiario, toda esa forma de las empresas. Así es. Bueno, ya tendremos más adelante la oportunidad de que nos cuentes un poquito qué ideas tienes para proponer en el Congreso. Antes de comenzar a hacerte algunas preguntas con respecto a la actualidad colombiana, te invitamos a ver un pequeño video de lo que propone Vida por Colombia en esta misión de quitar la venda de los ojos. Yo voto por el candidato en quien pueda confiar mi integridad femenina, mi vida y seguridad.
Yo voto por quien defienda sin complejos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es más importante que otro tipo de uniones porque es la base de la sociedad. Yo no vendo mi voto, yo no negocio mi voto. Tengo el deber y el derecho de escoger quién va a gobernar. Yo voto por el partido que muestra a la madre que quiere abortar la verdad sobre la vida que lleva adentro, sin presiones ni manipulaciones. Yo voto por un partido que fomente la natalidad. Porque los hijos son el mejor regalo y porque debemos proteger la maternidad. Yo voto por quien me garantice que como padre o madre pueda escoger libremente la educación de mis hijos. Tengo el derecho a educarlos. Yo investigo y voto por quien tenga un trayecto transparente y no por quien me dicte la sociedad. Porque ningún país tiene esperanza ni futuro sin niños. Yo voto por el partido que apoye a la maternidad y a la mujer embarazada. El Papa Francisco nos ha explicado con todo detalle la importancia de participar en política. No podemos hacer como Pilatos. Y Vida por Colombia se unen para ayudarte a conocer la importancia de tu voto. No podemos venderlo, no podemos dejarnos manipular. Es muy importante votar a conciencia. Te invitamos a las tertulias que estaremos desarrollando durante el mes de febrero para conocer cuál es el criterio de algunos candidatos y movimientos con respecto al pensamiento social cristiano. Vota con conciencia y con responsabilidad. Pues bueno, al mirar el video, mencionamos que el Papa Francisco nos dice que no podemos hacer como Pilatos y simplemente lavarnos las manos. ¿Hasta qué punto te convoca a ti el hecho de no hacer como Pilatos y no lavarte las manos y actuar en política? ¿Qué crees tú que vas a aportar tú desde esa perspectiva? Pues creo que yo aporto lo que he hecho en mis 25 años de carrera. Yo no hablo, no estoy acostumbrada a hablar tanto, sino a hacer más. Entonces yo creo que ya vender humo, vender mentiras, decirte, acomodar las cosas a lo que tú quieres oír, pues nunca ha sido lo mío. Es más, a mí toda la vida me han pagado por pensar mal. Y para eso me pagan. A mí no me pagan para que yo piense en que el negocio va a ser una maravilla o en que el contrato va a funcionar bien. Yo tengo que pensar lo malo. ¿Qué es lo malo que puede pasar de eso? Entonces estoy acostumbrada a no echar incienso, sino a decir las cosas como soy, cuésteme lo que me cueste. Porque a veces, pues sí soy consciente que sinceridad no es decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice, pero hay que decirlo y hay que tomar posiciones en la vida. Y uno tiene que asumirlas, afrontarlas y hacerlo. Bueno, pues muy bien. Empecemos entonces y cuéntanos qué piensas sobre, a ver, hay un tema fundamental en el pensamiento social cristiano que es el tema de la dignidad humana. Y frente a eso tenemos una pregunta. El aborto se presenta como una rápida solución a las profundas angustias que sufre la mujer en un embarazo no deseado. ¿Qué piensas tú frente a la legalización del aborto? ¿Apruebas Mira, las tres causales que tenía la Corte y lo que pasó hoy frente a la semana 24? no, mira, yo creo que hoy estamos todos, las personas medianamente conscientes. Es que esto no necesita tener mucha inteligencia para pensar. Yo no he sido mamá, yo no tengo ni marido, no tengo hijos, no tengo ni siquiera una tortuga. Pero pensar en que tú has tenido a un ser humano al que le hablas, le conversas, tienes la expectativa y después de 6 meses decir que ya no. Tú con el cuerpo de una mujer puedes hacer lo que quiera, arréglese las narices, píntese en la peluquería, es que ese es el cuerpo, pero es que dentro de esa mujer hay otra vida y de esa otra vida tú no puedes disponer. Dispón si te pones cola, si te pones teclas, si te, lo que quieras con tu cuerpo, pero es que esa es otra vida, ese es otro cuerpo. Pues mira, esta mañana estuve al frente de la Corte Constitucional
pues con todo el movimiento Pro Vida tratando de demostrar que somos muchos los que estamos defendiendo la vida. Y una de las arengas que con frecuencia dicen las niñas que piensan en ese sentido es que tengo derecho a disponer de mi cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿tú qué piensas frente a disponer? ¿Es realmente disponer el cuerpo de uno mismo cuando se resuelve a favor del aborto? Pero por supuesto que no. Es que eso no es que sea mi cuerpo. Es que tú estás hablando de un ser humano, estás hablando de una vida. Eso no es disponer de tu cuerpo. Vuelvo y te digo, de tu cuerpo dispón si te cambias el pelo, si te arreglas las arrugas, si te haces una lipo. Ese es tu cuerpo. Pero ahí no estamos hablando de tu cuerpo, estás hablando que tú eres el vehículo, tú eres como, en inglés se dice una palabra inclusive más linda, se dice un vessel. Que estás llevando una vida, pero eres simplemente quien la lleva. Tú no puedes disponer de esa vida. Bien, y frente a esa perspectiva, tú ves el panorama tan grande que se abre desde la perspectiva de actuación en el Congreso. Eh, Seguramente en otro momento de tu vida, porque estabas trabajando, pues conceptuando en el tema de contratos y todo lo demás, ¿no te habías sentado a pensar un poco sobre cómo poder generar un proyecto de ley o una política pública? Pero ahora que ves esta realidad tan cruda, que incluso la misma Corte Constitucional con frecuencia ordena al Ejecutivo que dé cumplimiento a las sentencias con base en decisiones y jurisprudencia que van en contra de la misma Constitución y de la ley. ¿Se te ocurre qué posición tomar y qué propones para sacar adelante proyectos de ley y políticas públicas que defiendan la vida? Mira, infortunadamente en Colombia se desdibujó la separación de poderes, que es lo primero que a uno le enseñan en la universidad cuando está estudiando derecho. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa es la separación de los poderes. Lastimosamente, nuestro Congreso, con las personas que tenemos, no tienen, y sí lo voy a decir, no tienen los pantalones para tomar lo que estábamos hablando antes, decisiones y una postura. Entonces se han dedicado a decir que la melcocha es del patrimonio de Sesquilé o que el queso guateño están hablando de cosas tan sin sentido porque no tienen los pantalones. Y las cortes, todas las cortes, están tomando la función que es la del Congreso, que son expedir leyes, y es lo que están haciendo ahora. Se está dibujando esa separación de poderes donde el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo hace las leyes, y el otro poder es el que hace, el judicial es el que hace cumplir esas leyes, pero hace cumplir las leyes, no las hace. Y eso se está desdibujando. Completamente de acuerdo. Hay personas que la describen como la dictadura de los jueces, ¿no? Se va convirtiendo y a través de este litigio estratégico se van colando cosas que realmente son dolorosas. Bueno, hay otras soluciones que no necesariamente son el aborto para encontrar a las niñas, por ejemplo, que han sufrido una violación. No necesariamente es matar porque se convierte en un genocidio. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué solución encontrarías tú para una niña que ha sido violada con respecto a ese embarazo? ¿Qué tal la adopción? Hay muchas parejas que quisieran tener un hijo y no se puede. Yo, por ejemplo, te cuento el caso de mi hermano. Mi hermano yo creo que tuvieron como unos 8 in vitros hasta que el hombre ya dijo, bueno, este es el último porque si no ya se me va a acabar también la plata porque cada uno es venenoso, la esposa no podía. Y el último fue el triunfante, pero yo conociendo esa pareja, ellos hubieran querido tener un hijo y lo hubieran adoptado. Entonces, como él, debe haber miles de parejas en Colombia y en el mundo entero que lo que más desean es tener un hijo. Dentro de esa perspectiva de la fertilización in vitro, que es otra cosa que genera bastante conflicto, pues muchos de esos experimentos pueden generar aborto. Pero bueno, ese es otro tema
que seguramente se podrá tratar en otra de nuestras En otra. tertulias. En otra. Ya Yo les cuento que es el niño, es el único, fue el único nieto, ha sido el único sobrino. A mí me encanta ser la tía más alcahueta. Como yo no tengo que educar, si ese es problema de mi hermano y su señora, entonces yo Estás estoy perdida de amor. absolutamente feliz. O sea, que Bueno. quiere comer, desayunar ponqué, desayune ponqué. Que quiere desayunar perro caliente, desayune perro caliente. A mí, yo lo que quiero es consentir. Pues mira que tú mencionabas algo importante que es el tema de la adopción. Y realmente en cuanto a adopción hay una realidad muy dura porque se encuentran muchas talanqueras cuando las parejas quieren adoptar y lo he visto muy de cerca. Y frente a eso, pues hay una pregunta muy clara que dice, dentro de las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se evidencia que en Colombia existen aproximadamente 4.236 niños en proceso de adopción, de los cuales solo 1.000 a 1.300 han sido adoptados. Asimismo, se evidencia que la mayoría de los padres adoptantes hacen énfasis en que el niño que se les entregue no posea ninguna condición médica ni psicológica, que además sean niños que no pasen del año de edad. Según lo anterior, y teniendo en cuenta que el aborto no es la única opción de políticas públicas, ¿qué políticas públicas sugiere usted implementar con respecto a la gestión de adopción y de la realidad actual que se vive en Colombia? Mira, yo creo que mucho de esos temas es un tema de educación y es un tema de educación para primero para las niñas saber que llevan a una vida adentro, porque muchas veces no lo oyen, muchas veces son niñas también muy jóvenes que no saben las implicaciones que para ellas psicológicamente más adelante en su vida le va a generar. O sea, yo que pienso, no tengo ni idea, pero me imagino que una persona, una niña que haga eso más adelante, siempre va a tener en su conciencia ese dolor y le va a quedar el si yo hubiera. Yo he tratado en mi vida de no quedarme nunca con el si yo hubiera. Prefiero hacerlo y embarrarla a no si yo hubiera. Si yo hubiera estado más tiempo, si yo hubiera hecho esto. Entonces, ese si yo hubiera para una niña, yo creo que le cambia, le daña su vida. Creo que debería tener mucha más ayuda psicológica, mucha más ayuda. eh, yo creo que falta mamá también. Porque es Total. que, pues es que si falta esa mamá que te dé ese consejo, no que te diga que te va a cuidar el muchachito, no, que te diga, piénsalo, míralo, pero aquí estamos. Es tu responsabilidad, pero aquí estamos nosotros, o papá o mamá, ojalá fuera papá y mamá, pero aquí estamos a tu lado. Entonces a veces también las dejamos muy solas. Es verdad. Bueno, tenemos una amiga muy querida, amiga de las dos, que nos está acompañando hoy, que se llama Cristina de Bohorques. Cristina, bienvenida, también abogada como nosotras dos. Creo que tú quieres hacer alguna pregunta. Los jóvenes hoy están demasiado ocupados con sus temas académicos y por eso la tertulia la estamos haciendo, pues tres abogadas colombianas preocupadas por este país. Cuéntanos, Cristina, ¿qué pregunta quieres hacerle a Carolina? Pues bueno, esta noticia, esta decisión que nos han informado los medios y por las redes sociales que nos han comunicado, eh, la implantación del aborto en Colombia, pues me gustaría que nos hablaras qué piensas de esto tan horroroso que de verdad eh, acaba con la sociedad colombiana y que históricamente es como se destruyen las ciudades, los países, porque pues se acaban con los valores. Entonces me gustaría que nos contaras, o sea, cuál ha sido el impacto que has tenido y también cómo podrían de pronto, como dijo ahora Clemencia, en el evento de que quieran obligar a alguien a cumplir con esta decisión y que la persona no quiera porque no siente, porque no es, está contra sus valores y contra todo su pensamiento y con todo su espíritu y contra todo lo que siente. Pues mira, Cris, yo creo que nosotros lo hablábamos y si
pensaba antes viendo esta juventud hoy en día, porque alguien me decía, pero ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo, ¿sabes qué? Yo pensaba, yo decía, ¿qué hijos le vamos a dejar a este país más bien? O sea, si es, con lo que estamos viendo, esto ya se está volviendo casi un Sodoma y Gomorra, o sea, todos contra todos, todo con todo, aquí todo se vale, todo se puede, todo se hace, y esto ya es la tapa, o sea, aquí ya llegamos a este punto donde tú cómo vas a decir que es válido matar a un bebé de 6 meses, por Dios, o sea, ya lleva 6 meses de gestación y vas a decir que eso pues, ¿qué llevas? ¿Una matica o qué? Eso es un ser humano, es que es un bebé, es una vida. Eh, ¿Qué podemos hacer con eso? Yo creo que, y lo ha existido siempre en la historia, en las guerras, eh, la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia es absolutamente válido. eh, y prima sobre cualquier cosa. Y recuérdalo, en cualquiera de las guerras también, si alguien no iba, pero era porque pues realmente lo creía y lo sentía, pues no tienen por qué obligarlo. Ahora, con esto de nuestras cortes, pues es que yo creo que estoy tan sorprendida como ustedes. Sí, estamos Pero yo estoy más atortolada, porque es que ustedes casi que están más en ese tema y hablan más de eso. A mí me cayó como un baldado y como les digo, yo no tengo ni una tortuga, pero sí me parece que ya estamos llegando a un punto de degradación y a un punto de que cada uno haga lo que le dé la gana, y donde no hay unos principios y unos valores, pero mínimos, por favor. Es que ya hoy en día también entran los jóvenes y los saludan a uno, ¿qué hubo? Yo, ¿cómo así que qué hubo? total. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que todos nos salimos del asombro. Realmente ha sido un golpe muy, muy fuerte y muy bajo. Incluso contra las mismas mujeres, ¿no? Porque ellas dicen es el derecho a las mujeres, pero y todas las mujeres que van a morir como consecuencia de esos abortos, pues a ver, ¿dónde están, no? Como tú bien lo decías, son personas completamente diferentes a la mujer que está tomando una decisión tan dolorosa. Bueno, pasando un poquito a otro tema, quisiéramos, y ahora que tú decías hay que hablar, hay que tener pantalones, yo te haría una pregunta. ¿Cómo contribuirías tú a la consolidación de una nueva era en el Congreso de la República que recuperara la confianza de los ciudadanos en tu gestión? ¿Qué harías tú para recuperar esa confianza? Difícil, y me la pones difícil. Quisiera hacer todo, imagínate, como con un congreso que está tan desprestigiado. Y si te digo, si a mí me preguntan, oiga, Carolina, ¿cuándo tomó la decisión realmente de meterse a eso? Yo la tomé cuando vi este cuento de Anatolio. Y yo dije, pero a ver, este señor está ahí enfrente y es el que supuestamente me está diciendo las leyes a mí, Anatolio. Entonces dije, no, Carolina, o sea, haz algo en la vida porque tú no puedes pasar solo para tener plata y tener éxito y no devolver nada y pasar como nada y no hiciste nada, no dejaste un legado, no, nada. Dije, no, yo lo que quiero es trabajar, yo creo que lo que puedo mostrar es, yo soy una persona tremendamente disciplinada. A mi papá le decían que cómo definían a Carolina y él decía, Carolina es una persona que puede tumbar un roble con una cuchara de plástico. Eso lo veo sí como una virtud, a veces esa tenacidad y esa perseverancia cuando no se me mezcla con la terquedad. Entonces, hay que saber esa línea también cuando llega. eh, y yo creo que mostrar eso, y no te voy a decir que honestidad, porque es que decir que uno es honesto es como decir si se bañó, o sea, es que eso se sobreentiende. Eso es algo que uno no debería tener que decir en la vida. Total. Bueno, y hablando un poco de esa transparencia y de ese cambio de actitud, hay algo como que inquieta mucho a la población colombiana y es lo que tiene que ver con los salarios de los congresistas. ¿Tú estarías de acuerdo en implementar una ley que redujera los salarios de los congresistas? ¿Sí Mira, o no y por qué? yo estoy de acuerdo en una ley que obligue a trabajar a los congresistas, porque es que uno se puede ganar 50, 100, 20 o 10 millones de pesos.
Si tienes una hoja de vida y lo trabajas, muéstralo y gánatelo. Pero si no te lo ganas, quítenselo. Entonces, si están pagando lo que están pagando, hay que exigir ese trabajo y hay que exigir que se cumpla con eso. Claro que sí, pero es que en el Congreso tienen que estar personas, yo te lo confieso, yo ese dinero no me lo gano en los días de la vida porque me gano 10 veces más en mi oficina de abogados, pero 10, yo, el sueldo mío. Entonces, cambiar un sueldo de lo que yo ya me gano por esto, pues a mí no me significa ni siquiera, pues ni me voy a hacer rica con esto. Entonces, creo que eso es una cortina de humo. Eso y decir también el tema, por ejemplo, de las que es que tienen 4 meses de vacaciones, pues seguramente serán los vagos, porque una cosa es que no sesione el Congreso, otra cosa es que los congresistas estén estudiando y estén visitando y estén recorriendo y estén volviendo a lo que no quieren hoy en día todas las personas cuando uno va que dice, ay, pero la doctora, ¿usted sí va a volver por acá? Pues si no tengo 4 meses, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo? Entonces, los que no trabajan seguramente sí tienen 4 meses de vacaciones, pero no son 4 meses de vacaciones. Son meses para que estén haciendo lo que no pueden hacer cuando están sesionando. Entonces, son cortinas de humo. Que si lo bajan a uno, pues que lo bajen a uno, que si bajan el sueldo. A mí eso me parece como tan marginal, ese tema del sueldo. Y te lo digo porque, pues si uno tiene un trabajo, se lo gana y se lo trabaja y muestra que lo vale. Correcto, correcto. Frente a esa perspectiva como de empresarios, de emprendedores, eh, ¿qué tienes en mente? ¿Qué propuesta tienes como para desarrollar? ¿Cuáles son como las bases de tu propuesta en el Congreso? Uy, tengo tantas, pero son tan complicadas que yo ya he levantado varias ampollas. No Eh, importa, pues oigámoslas. varias. Una que fue desde el principio de mi campaña, como he hecho tantas compañías, pero te hablo de compañías de 10 millones de pesos, de 500 y de 500 millones de dólares. Y el trabajo es el mismo. O sea, hacer los estatutos se demora uno lo mismo, ir a pagar en la Cámara de Comercio. Resulta que una oficina o una sociedad que cueste 250 millones de pesos a una que cueste 2.500 o 25.000 millones, paga lo mismo en Cámara de Comercio. Entonces yo, Carolina Restrepo, mi oficina es igual a la vivienda en lo que pagamos en Cámara de Comercio o a Ecopetrol. Hasta ahí llegamos, hasta ahí llega lo único en lo que nos parecemos. Entonces yo primero quiero revisar el tema de las cámaras de comercio, revisar esos costos porque eso es un taxímetro. Y yo sé que ustedes me van a mirar, pero eso es igual que cuando y esos edificios que son absolutamente divinos y uno pues ni los ve porque le cobran todo y lo único que te mandan son 3 pases a Mundo Aventura para ir de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. Ese es el premio por todo lo que te empiezan a cobrar que tienes que pagar. Entonces, cuando entras a esos edificios y ves todo eso con tu platica que no la ves reflejada en nada, pues es como cuando uno entra al Vaticano y le hablan del voto de pobreza. Uno también mira eso y dice, wow, o sea, ¿qué es esto tan maravilloso? Entonces, ese tema de las cámaras de comercio, yo creo que hay que revisarlo. El tema de las notarías, lo único que te dan gratis es la prueba de supervivencia. Y ni más faltaba que no, porque es que va uno a pedirla. Entonces, ¿cómo me van a decir que me cobran más encima por eso? Y ahí, mira, esta juventud conoce, es que el mundo de la tecnología se mueve tan rápido, hay una cantidad de sistemas y de tecnología tan increíble, como una cosa que se llama blockchain, que es una cosa con cifrados, certificados, pero todo está como en una nube, es más seguro que tener el papel se degrada, la tinta se degrada. Cuando uno no encuentra un papel, ¿dónde está? En la notaría primera. Y ahí tiene que estar, porque pues, si no está en la otra notaría, no está. Entonces tenemos que actualizar eso, tenemos que empezar a que los emprendedores también no tengan tantas trabas. Es que los pobres chinos tienen que tener un contador, tienen que tener un abogado, la nómina electrónica, el RUT, la Cámara de Comercio, o sea, 10 millones de pesos y no han vendido un chicle. Impresionante, es verdad. Y frente a esa realidad de ser emprendedores,
¿Qué piensas tú del asistencialismo en el Estado? O un poco lo que es el comunismo del siglo XXI. No, 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 ¿Cuál no. es tu perspectiva? No, yo creo que ahí sí devolvámonos a enseñémosles a pescar y no les demos el pescado. O sea, es que esta regaladera de plata, cuando no es de uno, o sea, hacer caridad con la plata ajena es una machera. ¿Usted qué tiene, deme? No, 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 no me ha regalado. Es que estamos creando una sociedad de zánganos y de ineptos, porque van a ser los chinos bombril también que se quedan ahí en la casa felices con 300.000 o 500.000 pesos y no se esfuerzan. Mira, yo fui profesora mucho tiempo y algo que yo siempre le decía a los padres de familia es que les dieran la posibilidad de saltar obstáculos, de lograr metas. Y eso es un poco lo que le pasa hoy en día a los millennials, ¿no? Que se han quedado con que esperar a ver qué es lo que me van a dar, porque ese es el criterio que circunda en el ambiente. Entonces, esa posibilidad me parece muy importante frente a lo que planteas de abrir expectativas y de generar posibilidades para que sean empresarios y para que sean emprendedores, porque es la satisfacción del deber cumplido que tanto nos llena el alma, ¿no? Cuando lo Ujú, hacemos bien, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, Otro es el tema de impuestos, y el tema de impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, o sea, si alguien levanta la mano y dice a mí me fascina pagar impuestos, miente como una vil serpiente, o sea, a sí. nadie le gusta, pero pues es una realidad, y eso no lo podemos evitar. Ahora, lo que pasa es que todo, les fascina a los políticos y le han dicho a la gente, es que los impuestos que son del pueblo, y nuestros impuestos. Yo quisiera ver la declaración de renta de algunos de los de la primera línea, a ver cuánto hablan de sus impuestos. Y se les ha olvidado que los impuestos no son del pueblo, los impuestos son de los contribuyentes. Y los contribuyentes somos los que pagamos impuestos. Entonces no empiecen a hacer ferias y fiestas con plata que no es de ellos. Y Así eso lo han hecho. es, es verdad. Bueno, aquí hay una pregunta que me están haciendo por el chat con respecto al feminismo. ¿Qué crees tú del feminismo? ¿Qué piensas tú de las mujeres feministas, del Estado patriarcal, de esa realidad que tanto se discute hoy? Mira, yo nunca le he parado bolas a eso y te lo confieso. Yo soy mujer porque nací mujer y me encanta ser mujer. Yo digo que no tengo marido porque a mí mis papás me enseñaron a ser una persona generosa en la vida. Entonces, yo no puedo ser feliz a uno pudiendo hacer felices a tantos. Tengo un déficit de atención emocional porque me parece este churro, me parece este inteligente, los ojos de este me gustan. Entonces, no he podido sentar cabeza en eso. Pero nunca me he definido por el hecho de ser mujer, ni me he utilizado esa arma de ser mujer. A mí me encanta que me abran la puerta, pues soy absolutamente capaz de abrir la puerta, pero me encanta. Mejor dicho, que bobada no aprovechar que le hablan a uno la puerta, que le regalen las florecitas, que lo consientan, pero por supuesto. Yo creo que perdimos mucho con eso del feminismo, pero la verdad perdimos mucho, mucho, mucho en la vida. Entonces, yo no me defino por el hecho ni de ser mujer, ni de ser colombiana, ni de ser latina, ni de ser, no. Yo hago las cosas porque tengo que hacerlas y porque soy capaz de hacerlas y estoy preparada para eso. Pero tampoco utilizo el ser mujer para eso. Ok. Bueno, hay otra pregunta con respecto a las familias y es esta puntualmente. ¿Cuáles crees que son las causas más importantes de las crisis que viven actualmente las familias de nuestro país? Yo creo que se perdió la convivencia, se perdió a mí me obligaban a llegar, yo te podía salir, pero yo tenía que llegar a comer a la casa. Después de eso, uno podía salir cuando quisiera. Hoy en día cada uno hace lo que le da la gana. Y como te digo, no hay papá y no hay mamá. Puede haber, entonces cambiamos y volvimos, fue al Dios dinero. Entonces, los muchachos están hoy en día con unas camionetas y unos choferes y unas empleadas que son los que los están educando. Y los papás se sienten como satisfechos con que les dan cosas y cosas y cosas y después no se dan cuenta en lo que se van a gastar en pagar psiquiatras. Porque es que esos niños crecieron desamorados, que crecieron sin... Es que la familia es la primera célula de una sociedad, es la familia. Total,
Y entonces la mamá se dedica todo el tiempo a producir mucho para que el niño pueda tener terapia de no sé qué, terapia de no sé cuándo. Sí, Cuando ella le dedicara un poquito, nadie está diciendo que no trabaje, claro que trabaje, claro. pero no hay necesidad de que le dedique tanto tiempo afuera cuando compartir con su hijo le evitaría no sé cuántas terapias porque tiene presencia de mamá. Por supuesto. Ok. Otra pregunta es con respecto al matrimonio igualitario. ¿Tú crees en el matrimonio igualitario, sí o no, y por qué? Parece complicado. Sí puedo decirte que tengo amigos gays y tengo amigas gays que son absolutamente encantadores, son unas personas maravillosas, son unas almas increíbles como seres humanos, pero es que matrimonio es matrimonio. O sea, el matrimonio está definido. Entonces, cómo cambias esa definición? Una cosa es que tengan una unión y Ah, otra cosa es que se les claro. quiera dar Pues, el carácter pues de... sí, pero pues eso ya Y está con definido. respecto al tema de la adopción, Uy, no, ese sí parece más complicado. Si de por sí una adopción es, yo creo que debe ser entre el papá y mamá que adoptan y el muchachito, la muchachita, ya es una dinámica complicada, pues súmale lo otro, por favor, los van a dejar como medio locos a los chinos. y sobre todo el tema de la complementariedad, ¿no? Eso es algo que a mí me inquieta mucho. Hay cosas que nos da el papá y hay cosas que nos da la mamá. Y esa complementariedad entre papá y mamá estructuran una personalidad armónica. Entonces, una cosa es que haya una unión de dos personas del mismo sexo y otra cosa es, porque es que además el derecho no es de la pareja a tener un hijo, sino es el derecho del niño a tener su papá y su mamá, que es otra cosa que está mal planteada cuando se piensa en la adopción, ¿no? Sí, aunque ahí pues pensemos, ¿qué tal si no existe ese papá o esa mamá? Y le toca a esa mamá o a ese papá asumir el rol de los dos. Claro, pero es que ahí es una cosa, digamos que de alguna forma, porque no está, que es algo que vivimos todo el tiempo en las familias de hoy, no solamente porque se murió el papá, sino Sí, sí. porque se separó. Es una realidad diferente porque ha podido tener como la opción de hombre y mujer, mientras que aquí ni siquiera, pues dos del mismo sexo, pues definitivamente la naturaleza busca otra cosa. Pero bueno, eso es un criterio que ya cada cual tendrá que irse formando y desde la perspectiva de la naturaleza humana, como lo ve el pensamiento social cristiano, se busca el hombre y la mujer. Y mira, hay una teología hermosísima que ha planteado Juan Pablo II que se llama la teología del cuerpo y muestra cómo ese amor entre hombre y mujer es absolutamente sobrenatural. Y ya me gustaría a mí aprender mucho más al respecto porque hay mucha sabiduría ahí. Bueno, ¿qué otras, hablando de familias, qué otras propuestas podrían presentarse a favor del fortalecimiento de la familia en Colombia? Pero pues no, es que yo creo que ese es un tema donde volvemos a la educación. Y en el tema de la educación, tú sabes que Enrique plantea mucho y él habla mucho más de eso. Yo no soy la experta en ese tema. El tema de cómo FECODE en este momento lleva 50 años, porque es que han sido muy hábiles. Ellos han ido y han ido y han ido y han ido y han empezado a educar a los jóvenes de una manera que estamos viendo el resultado. Es que este es el resultado. A deseducar, deseducar. Estamos viendo. O sea, la falta de respeto de la juventud hoy en día, pero es que es Mira, yo conozco el sabor de la sangre, porque hay de que le levantara siquiera una ceja a mi mamá, porque el revesazo lo decía, ay, volteate el diamante, mami, solamente. Pero eso no me hizo ni boba, ni me traumaticé, ni no, 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 no. Ese es como, yo estudié en un colegio donde teníamos que usar guantes y el uniforme del colegio era 4 dedos debajo de la rodilla. Entonces, hoy en día pienso que eso lo que enseña es disciplina. Ujú. No es ni siquiera lo que los guantes no, enseña disciplina. ¿Era doña Ana tu directora?
Ok, bueno, vamos un poco a tus propuestas, al tema económico y hay una pregunta concreta aquí al respecto. Según los analistas económicos en Colombia, tardaremos 2 años en recuperar los niveles del año 2019 y al menos 5 en volver a tener el crecimiento económico que se había logrado. ¿Cómo se podría impulsar a las MIPYMES desde el legislativo para lograr que menos empresas cierren y las que existen se fortalezcan y crezcan para generar mayor empleabilidad? Sí, mira, una medida rápida es quitarle a las empresas el SENA, las cajas de compensación y una cantidad de ítems que son como 12 que encarecen y suman unos 12 puntos más en la nómina. Es que cuando tú vas a contratar a una persona dices, le va a pagar 1.000.000 de pesos. Entonces tu cálculo que te cuesta 1.000.000 de pesos, pues resulta que no, te cuesta 1.6. Entonces no es 1.000.000, sino 1.600.000 dentro de tus cuentas que tienes que tener a lo largo del año para pagarle entre los parafiscales, entre la prima, la cesantía, las vacaciones, son una cantidad de adornitos que te suman un 60% más. Entonces, esa sería una medida bastante rápida que se podría hacer. Por supuesto, volvemos a tocar los callos, van a salir las cajas de compensación, pero devolvámonos, o sea, ¿la gente sí las usa? ¿Sí vale la pena pagar esa plata para eso? O sea, ¿cuánto se demoran? ¿Cuántas habitaciones tiene Piscilago para todo lo que pagamos y la gente sí va? Eso merece un estudio profundo con Hay que cifras. echarle números. Ok. Pero como en una compañía tú le echas números, tú echas números y tú tienes una relación costo-beneficio. ¿Me funciona este departamento o no me funciona? ¿Está generando la plata o no está generándola? Ok, ok. Otro tema que tiene mucho que ver con eso es el tema de las pensiones. Ujú. ¿Tú qué conoces del tema de pensiones? ¿Qué planteamiento harías? Porque entre otras cosas, digamos, este invierno demográfico ha generado una situación muy grave frente al sustento de las mismas. Entonces, no hay jóvenes que van a aportar el día de mañana un suficiente recurso para pagar las mismas y ya lo estamos viendo como una realidad. ¿Qué planteamiento haces frente a esa realidad pensional? No, no solo no hay jóvenes, es que estamos durando mucho. Además, Estamos durando mucho y no falta el viejito o la viejita que se casan con el joven para dejarle la pensión. Entonces, no hay cálculo actuarial que aguante. ujú, No hay cálculo actuarial que aguante. Y mira, te voy a contar un secreto si uno fuera inteligente. O sea, esto se borra, ¿no es cierto? Esto solo queda sí, entre nosotros acá. total. Si tú estás en Colpensiones y pagas por la prima media, tú lo último que haces es cotizar y subes lo máximo los últimos 10 años. Y ya. Y te quedo con la pensión más alta. Así es. ¿Quién aguanta eso? Pero también mira cómo se han enriquecido los fondos de ahorro, los fondos de pensión. Mira, ahora yo mirando lo del tema ahora de la venta de Nutresa, de la venta de Sura, a mí me sorprendía mucho cómo con ese dólar los fondos de pensiones no vendían. Explícanos eso en términos cristianos, mi hijita, porque no Es entendimos. que imagínate que Quedamos en ceros. si están dando una oferta grandísima, una oferta en dólares, una oferta que era 2 o 3 veces más de lo que estaba recibiendo una acción de Nutresa o una acción de Sura. Los Ujú, fondos de pensiones tenían dinero invertido ahí. Lo estaban pagando en dólares cuando el dólar estaba a 4.000. ¿Y no venden? sí, algo pasa. Eso era raro. Les tocó el día anterior a que se cerrara la primera oferta pública, vendieron. Yo creo que de la presión, porque si ellos están llevando, ellos tienen un deber fiduciario de tener la plata de los ahorradores y darles la mayor rentabilidad. Entonces, si la mayor rentabilidad te la estaban dando más de lo que estaba costando en libros, en dólares y con dólar a 4.000, ¿cómo no venden? Impresionante. Bueno, el otro tema es el tema tributario, que es tu fuerte.
Vimos qué pasó con este gobierno, con la reforma tributaria, con todo lo que se generó. ¿Cómo podrías hacer tú un balance de lo que vivió este gobierno y esa realidad que se ha presentado ahorita? ¿Qué piensas tú de esa gestión y qué propondrías tú en el Congreso frente al tema de los impuestos? Mira, infortunadamente el tema del gobierno, a mí me han llamado los últimos 10 años siempre a estar en la comisión de expertos para decir si los beneficios fiscales, si sí son o no son, en fin, Con Lucy Cruz, con Lucy, con Mauricio, gran amiga, sí. eh, La pero nos llaman y no sirve para nada, o sea, le pagan a uno, pero nunca le hacen caso. Eh, Mauricio es familiar nuestro. ¡Ay, divino! Ese Mauricio es bello. Además es un profesor maravilloso, es una persona absolutamente increíble. Entonces nunca hacen nada. Yo creo, aparte que infortunadamente la persona que presentó la reforma, que fue el ministro Carrasquilla, pues hablando de esos temas tan espinosos, uno tiene que tener un poquito de carisma. Y él es un magnífico economista, pero pues más carisma tiene un pollo frito. Entonces, ¿cómo vas a vender una cosa donde le estás diciendo a la gente que va a pagar más impuestos? No era la persona adecuada tampoco para hacer, Faltó pedagogía para presentarla, esa fue la verdad. pero muchísimo, muchísima. Yo hay impuestos que quitaría, pero de tajo. Primero, ¿qué haría yo? Si me preguntas a mí, Carolina Restrepo, ¿usted qué haría? Le digo, vea, ¿qué hace uno en una empresa? Lo primero, un presupuesto. Miremos un presupuesto. El presupuesto general de la nación no puede ser revisado en 15 días, porque es tan grande que yo no sé si todavía existen unos ítems que con toda seguridad deben existir. Todavía debe existir un presupuesto para estampillas, te lo aseguro, y otro para telegramas. Ahí debe estar, porque no lo han depurado y no lo han actualizado. Entonces, que recogimos 173 billones, 150, 200, ¿y qué? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso es suficiente? ¿Eso no es suficiente? Primero tenemos que saber en qué necesitamos, en qué nos lo vamos a gastar y ahora sí miremos cómo lo vamos a conseguir. Los impuestos son un tema, la financiación nacional por los TES es otra, la financiación internacional es otra. Y infortunadamente las compañías que tenemos nosotros, pues así que den plata y plata para el Estado, pues no son. Entonces nos toca con los impuestos o endeudarnos. Pero el impuesto, por ejemplo, del 4 por mil que comenzó el 2 por mil, comenzó en el año 98 para la crisis de los bancos. Eso duraba un año. En Colombia no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Nada más permanente. Que dicen que es por un año, olvídense. Ese impuesto era transitorio por el año 98 para la crisis de los bancos. Resulta que en el año 99 vino un terremoto en el eje cafetero, entonces dejemos el impuesto porque esa plata sirve para eso. Y así hemos ido corriéndolo y corriéndolo y corriéndolo porque es caja. Entonces ya no es el 2 ni era el 3, sino ahora es el 4. Cuando en una ley lo primero que existe es una cosa que se llama la exposición de motivos, que es la razón por la que se hizo esa ley, ¿no es cierto? Si ya no existen los motivos, ¿cuál es el sentido que exista esa ley que creó ese impuesto? El impuesto del 4 por mil. Para mí no tiene sentido de tenerlo. El impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, el impuesto al COVID, el impuesto a la pandemia, y así lo vamos a seguir llamando. O sea, eso, olvídense que lo van a quitar, eso es caja. Y el Estado jinetea como jinetea uno de un mes a otro. Pues ahí lo tenemos con las retenciones. Es que por eso existe la RETEIVA, el RETEICA, el RETEFUENTE, el RETERRETE, que no es un impuesto, es un mecanismo de un cobro anticipado del impuesto. Como el impuesto de renta se cobra hasta el año siguiente y estamos tan vaciados de plata, pues toca empezar a cobrarlo antes. ¿Y qué planteas tú para que eso se reforme? ¿Cuál es tu propuesta? Primero revisemos cuánto necesitamos. Primero revisemos cuánto necesitamos porque tampoco, si en la tarifa del 33 es la que es, si necesitamos 173 billones, uy, qué machera que recogimos 10 billones más. ¿Y qué? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? Ok, ok. Interesante, interesante. Empezar a estudiar exposición de motivos en cada una de las cosas temporales que tenemos, que son muchas. Bien. Bien. Bueno, ¿cómo podrías tú resumir
cuál es el motivo por el que los bogotanos, sí, los bogotanos debemos votar por ti para la Cámara? Danos tres. Primero, no soy política y creo que ahorita es un plus. Pero vas a hacerlo, vas a hacerlo. No he podido. Tienes que aprender. Pues aprender en el sentido de servir. No he podido. Digamos que política en el sentido, en el bonito, en el que están todos los libros, en el sentido del arte de hacer el bien, pues ese sí quisiera hacerlo y pues digamos que sería mi aspiración, pero no soy política, yo estoy acostumbrada a hacer, yo ejecuto, yo soy gerente, yo no hablo lo que no es, ni te prometo lo que no puedo cumplir. Y como te digo, no le echo incienso a nadie. Entonces, pues en mí van a oír la verdad. Si les gustó, bien, si no, de malas, porque ¿qué hacemos? Esa es la realidad. Miremos más bien qué hacemos. Para mí los obstáculos no son, son contratiempos, son oportunidades. No, ese es el diario vivir, pero uno lo salta. Es cuando alguien me decía, no te preocupes, si una puerta se cierra, se abre una ventana. Y yo decía, ¿cuál se abre una ventana? Si las puertas para eso tienen una chapa, uno vuelve y abre la puerta. ¿Cuál necesidad de ventana? Están diseñadas para que uno las vuelva a abrir. Entonces, yo voy a trabajar, yo quiero dejar un legado de mi vida también en eso. Entonces, pues no la voy a embarrar. Bien, bien. ¿Y qué mensaje le puedes dejar a los jóvenes que no nos acompañan hoy, pero que muy seguramente podrán replicar y que podrán volver a ver esta tertulia? Que, que no sientan desesperanza, que no, que, y bueno, eso también me lo decía mi mamá, Dios no le manda las cosas a quien no puede con ellas, y a veces me provocaba decirle, pero ¿por qué me las tiene que mandar a mí? Pues que se las mande a otros. Pero sí, estas son pruebas. La vida y Dios nos ponen pruebas y tenemos que sobrepasarlas y con éxito. Bien, bien. ¿Eres católica? ¿Eres creyente? Absolutamente. Mira, y yo le pido y le digo también a la Virgencita, ay, no me sueltes de tu mano, no vaya a que la embarre. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de tu equipo, del resto de personas que están en la misma lista tuya? Son personas maravillosas, son personas comprometidas, hay personas expertas en temas de seguridad, hay personas expertas en temas de salud, en temas de educación, en temas de tecnología, en temas pro vida. Yo no sé si conozcas también a Jennifer Gallón. Ella es ella creo que es la tercera en la lista y es una niña que ha estado muy activa en esos temas, pero muy, muy activa. Pues la podríamos invitar a una tertulia si el Claro tiempo que sí, está. claro que sí. Yo, Dile yo, y la yo les mando los datos de ella porque ella está muy involucrada en ese tema. Maravilloso, maravilloso. Bueno, frente a la experiencia que has tenido hasta ahora, que ha sido muy corta, me imagino que serán 2 o 3 meses de campaña, cuéntanos una anécdota, algo positivo y algo negativo que hayas tenido que vivir en estos días pocos de campaña. Positivo todo. Mira, he conocido, mi hermano me decía, oiga, pero viéndola a usted en redes, usted parece Centur, usted no parece en campaña. Usted se fue de viaje a Bogotá y está feliz en cada barrio y sí. Negativa, la única que te puedo decir es que hoy en día tengo cintura de buñuelo. Por estar comiendo buñuelos. De todo, mira, me conozco las mejores panaderías donde quiera, los mejores roscones, me he dado unos permisos que uno no se da generalmente. Entonces, pues no me entran los pantalones, yo nunca he sido piernona y hoy en día ya no me cabe. Yo digo, pero ¿qué es esto, Carolina? Ah, entonces, esa es la negativa un poco. Bueno, bueno, también nos gustaría invitar al candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional. Sabemos que ha estado muy ocupado, pero Sí, si ve algún espacio de pronto después de las elecciones parlamentarias, nos gustaría tenerlo acá. yo sé que a él también le gustaría estar, sí, Eso nos lo ha dicho
la Déjale asistencia. este tiempito y estoy segura que después sí va a estar feliz de estar con ustedes, Vale, como vale. lo he estado yo. Pues bueno, el tiempo ya se nos agotó. Te agradecemos mucho. Sabemos que no fue fácil porque te cogimos muy de sorpresa en el tema de la vida, pero nos gustó mucho que pudieras expresar las cosas tal como las sentías, porque para nosotros también es importante ver pues una posición auténtica y no fotografiada o esquematizada, sino realmente como la viste en ese momento. Te pedimos sí que si Dios permite que llegues al Congreso, tengas muy en cuenta el tema de la vida, de la familia, de la libertad, porque es algo que está siendo muy atacado y como bien mencionabas, FECODE se ha encargado de generar un conflicto muy fuerte en nuestros jóvenes que nos puede estar haciendo mella en la realidad colombiana. Te agradecemos muchísimo, te deseamos muchos éxitos y bueno, pues ya serán los oyentes que tomarán la decisión de acuerdo a lo que hemos oído hoy. Muchos éxitos, no sé si quieres decir algo ya para cerrar, porque ya el tiempo se agotó. Darle las gracias a ustedes, pedirles que me pongan en sus oraciones, pedirles pues que Dios me dé la sabiduría y la inteligencia de llegar pues para no embarrarla. Y para servir, espero que sea para servir, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Cris, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras aportar algo antes de que se nos agote el tiempo, nos quedan 3 minuticos. ¿Estás ahí? Sí, claro que sí, pues me gustaría pues que una vez estés allá, Carolina, en el Congreso, confiando en Dios en que sí llegarás cabeza de lista, pues hay que luchar por esto, por la democracia, por las libertades, sí, por las libertades. Ahí está, pues, Vale. Bueno, la vida humana, la dignidad humana. muchas gracias. Invitamos a toda la audiencia a votar con conciencia, con responsabilidad, seguir conociendo candidatos y realmente conociendo a profundidad, entregar nuestra decisión y no en forma apresurada, sino con verdadera conciencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Vida por Colombia los invita a una próxima. Tendremos el 24 al cabeza de lista del Senado, al doctor Santamaría. Entonces, O sea, el jueves. el jueves, así es. Bueno, pues buena tarde para todos y muchísimas gracias por participar en esta Muchas gracias, Carolina, por haber aceptado la invitación. A ustedes, señoras lindas, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, besos. Bueno, muchas